2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Una vez que aprendas a leer, podrás ser libre para siempre. De esto nos habla el evolucionista norteamericano Frederick Douglass. ¿Qué es leer? Y más a lo largo de esta sesión. Quien te habla, la maestra Alicia Chumacero, quien te estará acompañando en el área de comunicación y lenguajes para primero de secundaria con la temática de comprensión de textos. Para comprender más acerca de comprensión de textos, vamos a visualizar los 4 casos más importantes. Y para ello tenemos el primer caso, quien se trata de Juan. Juan da un paseo por los elementos de la estructura del texto. Lo que observa es el título, el índice, fotografías y otros. Eso es lo que realiza Juan, pero nos vamos a ir con Ana en la segunda diapositiva. Y Ana le comenta a su compañera la similitud que existe entre lo que ocurre al personaje de la narración que está leyendo y lo que le ocurrió a ella misma, estableciendo así una conexión de texto. Si ustedes pueden observar en el segundo caso, la similitud que realiza Ana es entre el personaje del texto y el lector, entre lo que le pasó a Ana y el texto. Nos vamos al tercer caso, y es que aquí les vamos a presentar a Luisa, y Luisa acaba de leer un fragmento de texto sobre los efectos de la contaminación atmosférica y hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son las razones para que haya más coches eléctricos? Estamos hablando sobre una temática de contaminación atmosférica y la pregunta de Luisa es: ¿cuáles son las razones para que no haya más coches eléctricos? Una buena pregunta sin duda alguna, pero nos vamos a ir con el cuarto caso. Y aquí viene Pedro. Pedro es un compañero de la clase de Luisa. Reflexiona sobre el significado de una palabra desconocida que ha encontrado y resuelve releer oración en la que esta palabra está incluida. Sin poder descubrir el significado, decide finalmente utilizar una estrategia que un profesor le había enseñado. ¿Cuál es esta estrategia? Es segmentar en 2 partes la palabra hidroeléctrica. Y es así que al separar las 2 palabras, él lo que realiza es hidro, que significa agua, y eléctrica, electricidad. Como pueden observar en las imágenes, sería la electricidad en el agua. Eso es los 4 casos. Si podemos bien visualizar los 4 casos, ustedes se preguntarán en casa, ¿no? O yo les pregunto, ¿cuál de estos 4 casos realizan ustedes en casa? ¿Cuál de estos 4 casos son lo más importante o lo que realmente una persona debería de realizar? ¿Cuál de estas estrategias es la más importante? Yo les voy a indicar de que las 4 estrategias que se utilizaron o 4 casos son muy importantes. Pero para esto tenemos que hablar de una experta en estrategias de texto. Te hablo de esta gran española Isabel Solé. Isabel Solé realiza y dice, ¿no? Según su definición de ella, es que la lectura es una interacción entre el lector y el texto. Y asimismo hace una definición de comprensión de texto. En esta comprensión de texto indica de que su definición es conjunto de relaciones ordenadas con una finalidad o propósito. En síntesis, captar el significado del texto. Asimismo, Isabel Solé hace la división de 3 momentos de lectura: un antes, un durante y un después de la lectura. Muchos de ustedes seguramente dirán, pero ¿qué es lo que hacemos antes de la lectura? Pues ahora vamos a visualizar lo que hacemos o tendríamos que realizar antes de la lectura. Uno de los puntos más importantes es ¿qué hacer? Tener en claro un propósito, un objetivo. Para ello, asimismo, tú debes de saber para qué te sirve esta lectura que vas a realizar. ¿Te servirá para un examen? ¿Te servirá para responder las preguntas que el profesor te realizó? Entonces esas preguntas te las tienes que realizar antes de la lectura. Otro punto importante también que se hace es ¿qué sé yo acerca del texto? Aquí no olvidemos a un gran lingüista, quien es justamente Van Dyck. Van Dyck dice lo siguiente: mucho depende conocer un texto de acuerdo a la cultura de donde es uno.
Por ejemplo, si yo te digo a ti, copereopo, y tú te preguntas, ¿qué es copereopo? También te puedo decir la palabra alinsukayay, o te puedo decir good afternoon. En síntesis te estoy diciendo buenas tardes. Mucho depende de que tú entiendas, dependiendo de la cultura que tienes, dependiendo del contexto de donde tú estás viniendo. Para ello también tenemos predicciones sobre el texto. Y tú te preguntarás, ¿qué son esas predicciones sobre el texto? Estas predicciones son de qué tratará. Si bien la temática es estructuras de texto, con seguridad tú debes decir de que debe de indicar cómo yo voy a realizar estrategias adecuadas para dar una buena lectura. Porque lo que muchos realizamos es salir al frente, a la pizarra y oralizar. Eso es lo que realizamos la mayoría de nosotros, pero más no estamos dando lectura. Durante la lectura, plantearse preguntas. Es importante que durante la lectura tú te tengas que plantear preguntas. Asimismo, aclarar posibles dudas. En estas posibles dudas, es necesario que agarres tu texto y realices ese punteo para aclarar las dudas, pero ahí, en el momento. Y asimismo, realizar un resumen, un esquema en el texto. Tú con seguridad realizas durante la lectura, oralizas, lees, pero más no realizas, bueno, algunos no realizan más nada después de la lectura. Pero tengo que indicarte que después de la lectura tú lo que tienes que realizar es identificar la idea principal. Y muchas veces dan la lectura y después se organizan, pero tú tienes que realizarlo eso durante la lectura para que puedas identificar la idea principal del tema abordado dentro del texto. Después te vas a elaborar un resumen. Vas a elaborar un resumen después de ese esquema o resumen de texto que has realizado dentro del libro o dentro del texto que tengas. Después te formulas preguntas y más las respondes. Esos son los 3 momentos de la lectura. Ahora sí, nos vamos a ir a algo muy importante que son los niveles de comprensión de texto. Para estos niveles de comprensión de texto, cuando tú das lectura a este texto, no es más que la comprensión literal, el reconocimiento de todo aquello que está explícito, que está ahí en el texto, tal cual está te hacen la pregunta y la respuesta está ahí, tal cual. A eso se le llama comprensión literal. Ahora nos vamos a ir a una comprensión inferencial. En esta comprensión inferencial es nada más que elaborar hipótesis, inferir todo aquello que no está en el texto, deducir cuál podría ser la respuesta exacta a esa pregunta que te están realizando. Después nos vamos a la comprensión crítica y en esta comprensión crítica es el juicio crítico propio del lector, la opinión, la crítica que le va a dar a ese texto. Seguimos con más y muchos seguramente se preguntarán en casa, ¿y cómo yo puedo saber después de la lectura qué es el tema y cuál es el tema? Yo te voy a dar unos tips muy importantes para que tú puedas desenglosar aquello. Y es que para saber el tema, yo quiero que sepas la definición. Y la definición es que es el sujeto principal del texto. ¿Qué? El tema. Sujeto principal del texto. Ahora nos vamos a ir a las características. En las características para saber qué es un tema, tiene que ser una frase nominal. No tiene que tener verbo. No tiene que negar, tampoco tiene que afirmar. Tiene que ser general, tiene que ser genérico dentro del texto. Si yo te doy un ejemplo y te hablo del racionalismo, es un tema, no tiene verbo, no está afirmando, tampoco está negando. 100 años de soledad, un libro muy reconocido, tampoco está afirmando como no está negando y no tiene verbo, por lo tanto es un tema. Y asimismo nos vamos a la técnica, ¿cómo tú vas a reconocer estas técnicas? Lo que tú vas a realizar con esta técnica es lo siguiente. En la primera oración es reconocer el sujeto de la oración, pero no solo en la primera, sino en todas las oraciones que vienen dentro del párrafo. Tú observas y te fijas si está el sujeto presente, si está ahí continuamente y ese es tu tema, ese es el sujeto.
Y también hay otra técnica. Si hay más de un sujeto, podrías determinar cuál es el más importante de ambas. Entonces tú seguramente vas a visualizar que hay uno del que más se habla a lo largo del texto. Sin duda alguna, podría haber más de 2 o 3 personajes importantes. ¿Y qué es lo que haces tú? Lo que tú vas a realizar es la unión de esos personajes para formar tu texto. El racionalismo es una corriente filosófica que se acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Hasta ahí tenemos una oración y tú en casa vas a poder observar que ahí hay una palabra y es un verbo. ¿Cuál sería? Muy bien, acertaste. Es la palabra es. De ahí a la derecha, siendo esta el predicado, no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es el sujeto, por lo tanto, al lado de la izquierda vamos a poder observar que está nuestro sujeto, el racionalismo. Hasta ahí tenemos claro de que el racionalismo en esta primera oración vendría a ser nuestro tema. Y nos vamos a la segunda oración. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia. Ahí tú vas a poder observar que aquí tú te preguntas, ¿quién contrasta con el empirismo? El racionalismo. Ahí está como sujeto tácito el racionalismo. Siendo así que contrasta es un verbo, por lo tanto, vendría a ser el predicado. ¿Y qué es lo que habíamos aprendido? Que en la parte izquierda está el sujeto. Por lo tanto, sigue siendo el racionalismo el sujeto dentro de este texto. Nuevamente en esta oración viene el racionalismo y se desarrolla en Europa continental durante el siglo XVII y XVIII. Tradicionalmente se considera que comienza con René Descartes. Para ello quiero indicarte de que aquí nuevamente está el racionalismo. Entonces, como conclusión, vamos a que la temática es el racionalismo. ¿Tú creías que al dar lectura solamente ibas a encontrar tal cual la pregunta a la respuesta de una forma literal? Pues bueno, seguramente en la Gabriel René Moreno, en la San Francisco, en la UAB, tú vas a poder encontrar preguntas como las siguientes. Pionera del feminismo en Bolivia, poeta y escritora boliviana. En un poema ella reflejó discriminación, de que era objeto la mujer. Fue reconocida como la máxima exponente de la cultura boliviana. Y ahí con seguridad tú has dado una gran respuesta. Has inferido a ese texto. Te estoy hablando de Adela Zamudio, quien es sin duda alguna una gran poetista y escritora boliviana. Ahí estamos pudiendo visualizar a Adela Zamudio Rivera. Para ello, quiero dejarte también una tarea para que tú puedas realizarlo en casa y es este texto y tú me indiques cuál será la opción correcta. Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Llegamos a la parte final. Pero aquí quiero recordarte lo más importante. No olvidarse de aplicar las medidas de bioseguridad y distanciamiento social para que te protejas y protejas a tu familia. Esto fue una sesión más. Nos vemos la próxima, queridos estudiantes. No olvidarse de seguir los textos del Ministerio de Educación por una mejor educación 2022. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.